Y por favor, ¿por qué no nos cuentas, digamos, estamos en un tiempo donde la industria petrolera va a cumplir 100 años? Obviamente, digamos que eso tiene un tema de experiencia en el sector por parte de la preparación de los ingenieros, también en temas de que ha avanzado en temas de refinación, de exploración y explotación, pero siempre hay cierta incertidumbre en los ciudadanos, ¿no? En tanto a veces se tienen ciertos temores de los impactos. ¿Cuál es la percepción tuya frente a eso? Pues a veces entiendo a la ciudadanía cuando no sabe cómo interpretar lo que está sucediendo, sobre todo en un sector que es tan dinámico, un sector que ha reinvertido también buena parte de su riqueza en innovación, porque es un sector que requiere todo el tiempo estar generando competitividad y estar generando eficiencia. Y eso ha hecho que la explotación del petróleo que se hace hoy en día sea completamente distinta a la que se hacía hace 100 años, o hace 50, o incluso hace 10. Y la gente no percibe esa evolución, no tiene suficiente información como para entender por qué el petróleo de hoy es distinto. Y eso pues le genera resistencia, le genera también desconfianza, y dado que el petróleo hoy en día está asociado con el tema del cambio climático, la quema de combustibles fósiles, pues indudablemente que es la causa, la gente prefiere atacar directamente la raíz, que es la explotación petrolera, en abstracto, sin tener, digamos, un conocimiento más detallado de lo que significa la actividad. Digamos, entonces, para ti, ¿cuál sería, digamos, esa transición de, digamos, uno, si lo ponemos así, como en una forma simplista, una industria petrolera antigua y una ya, digamos, más contemporánea? ¿Cuál sería, digamos, esa mitigación que se logra en términos concretos para el ambiente? Bueno, la industria petrolera ha asimilado muy bien, sobre todo en los últimos 25, 30 años, todo el desarrollo de licenciamiento ambiental y de planes de manejo ambiental, sobre todo en lo relativo a disminuir costos que vienen asociados con esos impactos, tanto costos sociales como costos ecosistémicos. Hay una innovación impresionante en todos los mecanismos de mitigación, como dices, de la aplicación de tecnología. Tanto que hoy en día muchos pozos son realmente casi que de impacto cero. Es muy impresionante. Yo sé que a mí me regañan por decir esto, pero es que hemos sido juiciosos estudiando el tema y el impacto ambiental del ejercicio de exploración, extracción, conducción se ha ido reduciendo de manera muy significativa. Eso no quiere decir que la quema de combustibles fósiles ya se haya arreglado, eso es otro problema, pero digamos, el impacto de la industria está tremendamente mitigado a través de la innovación tecnológica y también de la normatividad y de aprendizajes institucionales, ¿cierto? Listo. Entonces, digamos, no sé si lo podemos aterrizar en algo concreto. ¿Qué pasa con el agua, por ejemplo? Ya tú dices en un pozo, digamos, que estos que dan ejemplo y que tú dices que casi tienen impacto cero, esas aguas residuales que uno entendería se usan para la misma producción del pozo, o qué pasa con el agua? Yo soy experta en el tema de biodiversidad, ¿cierto? En el tema del agua, lo que entiendo es que gran parte del agua se reinyecta, otra parte se puede manejar para liberar al medio natural. Por ejemplo, en Caño Limón nosotros observamos, digamos, el manejo de aguas ya muy ecológicamente adecuado. Entiendo que todavía hay algunas limitaciones con algunos tipos de aguas que tienen difícil manejo, pero hay mucha investigación al respecto, que también es normalmente lo que tiene que hacerse para cuando hay componentes, digamos, de un problema tecnológico que no están completamente solucionados. Claro, claro. Pero digamos que uno puede entender que casi cualquier sector tiene impactos. ¿Qué pasa, ¿qué pasa, digamos? Porque a veces uno va a los foros y entonces dice, el del petrolero le dice, no, pero es que los arroceros contaminan más. ¿Tú cómo ves esa comparación? Me parece una comparación difícil de hacer, pero conveniente. Es muy importante que el público realmente conozca cómo se maneja la demanda de agua por parte de los distintos actores productivos.
cuál es su huella hídrica en términos de las decisiones que toma como consumidor. Y saber que una libra de arroz tiene una huella en petróleo, por supuesto, y tiene una huella en agua, pero que indudablemente la huella en agua de los productos agropecuarios es 7 veces superior a la huella que se produce por el tema de hidrocarburos. Y eso porque el agua del planeta se consume, y la del país se consume esencialmente en irrigación, y no en irrigación de pésima calidad. Además, si la industria petrolera ha dado ejemplo de desarrollo de procesos ecoeficientes, el sector agropecuario es lo contrario. El sector agropecuario, y ellos mismos lo reconocen, los sistemas de riego en Colombia, o el uso del agua para riego, está en pañales. Somos un país supremamente atrasado en las buenas prácticas asociadas con el riego. ¿Es más saludable la industria petrolera para ti? Sí, yo digo que es de mucho menor impacto, y de hecho a mí me preocupa muy poco cuando venimos a hablar de gestión ambiental o gestión territorial y la gente protesta con el petróleo como un problema central de la gestión ambiental territorial. Digo, lo miramos, pero normalmente resolveríamos una gran cantidad de los problemas de abastecimiento y de contaminación y de malos usos de agua con una política agropecuaria o con unas prácticas agropecuarias realmente y relativamente simples de desarrollar. Yo creo que dices como cosas bastante interesantes frente, digamos, a los mitos, ¿no? que puede tener una u otra industria. Y nos contabas que eras una experta en biodiversidad. No sé si, digamos, tienes conocimiento de ejemplos de buenas prácticas, por ejemplo, que ha hecho Ecopetrol en preservar cierta diversidad colombiana, no sé, fauna y flora. Hay algunos ejemplos, digamos, de alguna empresa en preservar el medio ambiente. Bueno, Ecopetrol ha tenido una política en la última década supremamente abierta y amigable con la gestión de la biodiversidad, tanto en los temas de exploración, explotación y conducción, y las filiales también. Ha extendido, digamos, una política de buenos manejos de biodiversidad hacia todo el sector. Pero donde más se ve es en la perspectiva de la planeación, porque el impacto ambiental de un pozo está definido y mitigado dentro del plan de manejo y por la legislación. Con ser juiciosos con la legislación, digamos que los impactos puntuales son manejables. Donde hay que hacer un esfuerzo más amplio, y se ha hecho, es en la gestión de los territorios petroleros, donde hay más de un pozo, donde hay decenas o centenares de pozos, donde hay efectos acumulativos de las transformaciones del paisaje. Y en esos espacios, por ejemplo, en el departamento del Meta o en el departamento de Casanare y Arauca, definitivamente la integración de información a escala de paisaje es muy importante, porque la biodiversidad responde bastante bien a las intervenciones que se hacen con criterios de cuidado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con el oleoducto bicentenario, en la implementación del plan de manejo, en un par de años se hizo un trabajo gigantesco con las comunidades locales de investigación sobre la fauna asociada con el trayecto del oleoducto, y eso funciona muy bien, y funciona muy bien por ejemplo, creemos que nos va a ir muy bien en el acuerdo que acabamos de firmar con la ANDI y con algunas empresas petroleras en el Putumayo. No me acuerdo el nombre de las empresas. Gran Tierra. Gran Tierra, sí, con Gran Tierra. Porque son conscientes de que el costo y la efectividad de su actividad en una región tan grande está asociada con esa escala, con la producción de información que permita planear la actividad a escala del departamento o a escala de las cuencas, y no solamente asociada con los estudios de impacto ambiental de cada uno de los pozos, de cada uno de los proyectos.
Entonces eso ya representa un mensaje muy importante para la mitigación de los impactos, incluso indirectos, que eran los que más nos preocupaban en algún momento, la apertura de carreteras, la construcción de infraestructura y todo lo que llega alrededor de una industria que ha tenido que asumir en muchos casos responsabilidades que eran del Estado, pero que pues, por la situación fiscal o por la situación de orden público o lo que fuese, no se habían hecho. Claro que sí. Digamos, entonces, entiendo bien, esto es como un acuerdo de empresa privada y el Instituto von Humboldt, que se firmó allá en Putumayo. Correcto, sí. Entonces, y nos puedes, digamos, votar algunos, no sé si puedas contarnos, pero desglosar un poquito algunos programas que se lleven puntuales sobre el alcance de los proyectos. El primero es identificar claramente cuáles son las condiciones históricas y actuales de la transformación de los paisajes de la región para poder evaluar dónde la industria petrolera tiene un potencial de intervención positivo más importante y dónde puede disminuir los costos en el establecimiento de la actividad mediante buenas prácticas asociadas con temas ambientales. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer en esta alianza es estudios regionales y estudios del potencial de compensación de las actividades petroleras con participación de las comunidades. Puede ser proyectos productivos, proyectos forestales, proyectos de restauración, una serie de actividades que no sean tan dispersas y tan disueltas, que aunque cumplan con los requisitos de ley, no necesariamente van a ser muy efectivas. No, pues suena excelente, ojalá, creo que incluso una nueva adelantar, ojalá nos inviten un día a conocer allá y al Putumayo. Yo creo que vamos a ir el próximo año pronto a hacer una presentación un poco más amplia del trabajo que se está proyectando. Okay. Bueno, digamos que ya, obviamente, cambiando un poquito el tema, se viene un escenario, yo creo que ya uno puede decir crítico para el país en términos de reservas petroleras, se viene otra vez el fantasma de la pérdida de suficiencia energética, y el país entonces como loco empieza a buscar reservas, y para esto hay dos ejes principales, que obviamente conocerás: el offshore, que es la producción costa afuera, y el fracking. Ahí yo creo que son temas delicados, obviamente, y si la interrogación era grande, aquí yo creo que se vuelve enorme, nuevamente para la ciudadanía, porque obviamente está en todo, digamos, el contexto de afectación al ambiente, digamos, en el mar, en el Golfo de México. Está el tema de que el fracking está más que casi que por principio de precaución, porque no se sabe que en Estados Unidos ha tenido unas implicaciones, pero están reveladas, pero como a medias siempre, sismo pero no, contaminación de acuíferos subterráneos sí pero no, siempre es un sí pero no, ¿no? ¿Tú qué piensas de fracking offshore? Hay que hacer un ejercicio muy juicioso de evaluación de riesgo asociado con estas iniciativas para incluso poder determinar si vale la pena emprender un viaje tan complicado, o la empresa y el país, las empresas y el país se mueven más rápido de lo que han previsto hacia no convencionales renovables. Hay también decisiones de política importantes de por medio, no es solamente que fracking y offshore sean cosas nuevas para el país, aunque offshore ya sabemos hacer bastante bien, sino que la transición hacia modelos más sostenibles de uso energético, pues en algún punto hay que darlo, en algún momento de la historia habrá que empezar a darlo, y por supuesto para las empresas esa transición es una decisión complicada, saber si se concentran en más de lo mismo, que indudablemente tiene un espacio importante, o empiezan realmente a saltar a competir con otras fuentes de energía. El tema de agrocombustibles, ¿cierto? De alcoholes, de biodiesel, también es controversial, porque compite con área agropecuaria. El tema de hidroenergía, que está compitiendo fuertemente, pero la hidroenergía tiene efectos importantes en el represamiento de ríos y cambia la biodiversidad de una manera importante, aunque también para eso hay investigación que estamos cada día haciendo. Pero fíjense cómo hay empresas que están ya entrando en el tema solar, en el tema eólico, y pues pendientes, somos muy dependientes
de lo que hagan otros países en ese sentido, ¿no? Sí, claro, digamos ya uno empieza a ver como, yo no me acuerdo bien el nombre, pero como la ciudad, no sé qué, que ya tiene los paneles solares, que las iniciativas privadas como que comienzan a sumar a la tendencia. Pero ustedes en el instituto, ¿cómo ven el tema de agenda pública del gobierno? Es decir, ¿está en agenda o más es a mediano plazo? Pues como somos instituto de biodiversidad, el tema de fracking no nos llega. Ese es el tema, porque tiene que ver mucho es con las dinámicas del agua subterránea, tiene que ver mucho con el manejo geológico de la actividad, entonces de eso sí no tenemos ni idea. Sí, listo. No sé, digamos tú en la exposición que hiciste en la CP, obviamente digamos que muchos líderes tenían una visión sobre la consulta popular. Básicamente que el total por ejemplo, que en ese también vimos los candidatos presidenciales también expusieron en ese congreso de la Asociación Colombiana de Petróleo, que se llevó en el 2017. Decían consulta popular sí, no así y con ciertas regulaciones, porque digamos que el territorio no se puede ver, decían, pues argumentaban algunos, digamos, hay que tener apuesta de visión nacional y apuesta de comunidad. ¿Qué sientes tú frente a la consulta popular y con esa tendencia que en el 2007 va como bola de nieve? Pues yo trabajo en el Instituto de Investigación y cuando a la ciudadanía le preguntan que escoja entre 2 o 3 opciones de hacer algo, lo primero que siempre sugerimos es que haya buena información, que la gente sepa realmente sobre qué es que va a decidir. Entonces, me opongo a la consulta popular hecha con base en las percepciones y en las campañas mediáticas, porque se está poniendo a la gente en la posición de decidir con base en incluso mitos que no tienen sustento científico de ningún tipo, con base en sospechas y con base en intereses completamente coyunturales. Me preocupa que entonces la gente pueda hipotecar su futuro por decisiones de las cuales realmente no estaba muy consciente. Uno puede elegir un mal presidente, pero a los 4 años puede cambiar. Pero si uno toma una decisión de no hacer exploración petrolera durante un tiempo largo, puede retrasar sustancialmente a un municipio. Y puede hacerlo sin ningún conocimiento o ningún fundamento científico acerca de las razones que lo llevaron a rechazarlo. Entonces, no, es que dicen que el petróleo, es que la evidencia es que el correo de las brujas configura unos espacios de percepción y de conveniencia que, por supuesto, para un instituto de investigación son los peores escenarios para tomar decisiones. Claro. No, yo creo que esa postura es clara. Yo no sé si queremos preguntar algo más. Por ejemplo, en el Congreso de ACP, Gustavo Petro decía que había que hacer una transición energética en 5 años. Pues que si él llegaba a ser presidente, la transición energética debía ser, o él la planeaba en 5 años. ¿Usted cree que esta transición energética sí es posible en 5 años, pasar de una energía, pues de una matriz energética fósil a una matriz energética pues amigable con el medio ambiente? Sí, pues es factible, pero un costo, digamos, fiscal y financiero para el país que probablemente no se justifique, sobre todo porque la producción y la explotación de petróleo en Colombia no representa un costo ambiental significativo. Si Colombia estuviese aportando gases de efecto invernadero como para que fuesen sensibles en la ecuación global, uno diría por responsabilidad global lo vamos a hacer. Si la actividad petrolera realmente estuviese comprometida con la destrucción ecosistémica, uno diría pues indudablemente es urgente suspender y transitar hacia un modelo distinto. Pero en este momento creo que el petróleo sigue siendo fundamental para mantener una canasta energética equilibrada, es eficiente y la mayoría de sus impactos son mitigables e incluso la transición va a beneficiarse de las inversiones que se puedan hacer con los beneficios que se producen en la industria. De manera que la pregunta no es si la transición es factible,
sino si es deseable y para cuándo. Por supuesto que en 30, 40 años Colombia tiene que tener una matriz energética distinta, pero es porque el petróleo se va a ir agotando. Y yo comparto la visión de muchos economistas y de muchos técnicos en el país que dicen el petróleo colombiano hay que sacarlo hasta la última gota. Y dos últimas preguntas, no sé si tenga tiempo. La primera es, en las comunidades se habla mucho de que llega gente a decirles desde lo científico si impacta o no impacta la industria, pero las comunidades también alegan el tema del saber popular y el saber propio de la comunidad que ha existido en el territorio. ¿Cómo se media ese discurso del saber popular con el saber científico para generar de verdad un discurso y una información objetiva que le permita a la gente tomar decisiones informadas? Hay que reconocer, digamos, que la gente sabe y que hay conocimientos importantes en las comunidades y que además todo el mundo tiene hoy en día acceso a fuentes de información y conocimiento gigantescas y puede discutirlo y puede poner en duda el conocimiento, digamos, oficial y el conocimiento de la academia. Lo que pasa es que eso no es un ejercicio coyuntural, no se trata de una reunión para contrastar conocimientos entre academias, escuelas de pensamiento y comunidad. Las decisiones basadas en conocimiento requieren un diálogo más persistente, requieren el análisis de las pruebas y de las hipótesis y de las formas en que se construye el conocimiento, porque si no, no vamos a pasar de la percepción. Es decir, si la gente cree que, o le parece haber visto que el petróleo afecta de esta y esta manera y con una fotografía pretende demostrarlo, pues es muy complicado con el petróleo, con casi todas las actividades humanas. Si se puede deslegitimar el conocimiento estructurado que la sociedad ha construido simplemente a partir de la sustitución de un discurso consistente por el de los intereses coyunturales, pues apague y vámonos. Es decir, no podemos caer en esa circunstancia. Entonces, un diálogo respetuoso, una indagación cuidadosa que indudablemente puede llevar a descubrir cosas que no sabíamos con las comunidades, eso es importante. Pero de ahí a aceptar que las comunidades por ciencia infusa, o las personas, o los otros investigadores, porque el Espíritu Santo les iluminó, saben más que la comunidad científica en general, me parece que no es correcto. Okay. Y ya está más coyuntural, que tuvo que ver con la visita del presidente Santos a los Emiratos Árabes y toda la inversión que va a hacer ellos en el páramo de Santurbán y toda esta polémica. Usted se sabe que el instituto ayudó a delimitar el páramo. ¿Cómo responder a las nuevas protestas de las comunidades que ya están empezando a decir que se va a dañar que ya no va a haber abastecimiento de agua para las comunidades, que la explotación de esta mina de oro puede traer grandes consecuencias para el medio ambiente? ¿Qué opina usted de eso? El ejercicio de limitación de páramos se hizo precisamente para definir dónde no se podía hacer minería y dejaba por fuera de ese límite la posibilidad de hacerla con licenciamiento ambiental. Que yo creo que ese es el camino a seguir con cualquier proyecto minero o petrolero que haya en las áreas circundantes a los páramos, que el estudio de impacto ambiental decida. Porque si no, ¿para qué hicimos el ejercicio de limitación? Entonces, lo que hay que insistir es que el estudio de impacto ambiental en esas condiciones, digamos, limítrofes con el páramo, pues tiene que considerar esa condición. Tiene que ser muy consciente de que eventualmente hay unos riesgos adicionales producidos por su cercanía con el páramo que pueden ser prevenibles, manejables o mitigables. De manera que a eso me atendría. Lo que no puedo es hablar sobre el eventual riesgo que representa para la ciudad de Bucaramanga, porque el ANLA ya nos pidió que fuésemos parte formal de la evaluación de la licencia, de manera que no puedo manifestarme. Yo creo que sí. Pues ya para cerrar una cosa que nos habías contado,
¿Dónde entra, digamos, que todo el acuerdo de la COP21 en este modelo de hidrocarburos del tránsito, ¿no? ¿Qué piensas tú? Bueno, Colombia no aporta gases de efecto invernadero. Y los que aporta, los aporta la agricultura y la ganadería y la deforestación. Son las tres actividades. El aporte de combustibles de quema, de combustibles fósiles a la atmósfera hecho por Colombia es absolutamente 0,00 algo. Entonces ese no puede ser un argumento práctico para mover la transición. Hay un componente ético, indudablemente, si ya sabemos que el planeta está rostizando, pues todo lo que podamos hacer para minimizar es importante, pero hay un argumento ético-político global. ¿Por qué Colombia tiene que sacrificar lo poquito que tiene en recursos energéticos para compensar la apropiación atmosférica que ha significado la quema de combustibles fósiles en Norteamérica y en Europa, China e India? Es decir, no tiene ninguna justificación. Entonces, nuestra industria petrolera hay que desarrollarla de una manera muy responsable, hay que utilizar los recursos de la industria petrolera para hacer manejo de biodiversidad y para construir sostenibilidad social y para construir la transición, y deberíamos estar más preocupados es por disminuir los problemas de deforestación y mala apropiación y manejo de los bosques, que son los que nos están destruyendo realmente. ¿Listo?